No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para estar al día con nuestras historias más recientes. El viejo reloj de pie del pasillo acababa de marcar las 11. Sus profundas campanadas resonaban por toda la casa, rompiendo el silencio de aquella noche tranquila. Siempre me había reconfortado ese sonido, un ritmo constante en la quietud de la vida que había construido después de que Richard falleciera. Pero esa noche, el silencio que siguió se sentía diferente. El aire húmedo y pesado del final del verano parecía envolver cada rincón de la casa. Estaba acomodada en mi sillón favorito, el viejo sillón floral junto a la ventana, tomando una taza de té que ya se había enfriado y tratando de perderme en una novela histórica. Afuera, la luz del porche proyectaba un solitario resplandor amarillento sobre el césped perfectamente cuidado. La calle del vecindario estaba tranquila, como de costumbre. Allí casi nunca ocurría nada. Y así me gustaba. Todo era predecible y tranquilo. Hasta que escuché el golpe. No fue un toque tímido, sino un llamado firme y deliberado en la puerta principal. Mi corazón dio un salto inesperado y comenzó a latir con fuerza. Nadie venía a visitarme tan tarde. Mis hijos ya eran adultos y vivían a varias horas de distancia, mientras que mis pocos amigos de la zona sabían perfectamente que no debían aparecer sin avisar después del anochecer. Me quedé inmóvil, escuchando. Tal vez lo había imaginado. Pero entonces volvió a escucharse. Esta vez más fuerte. No había duda. Alguien estaba realmente en mi puerta. Dejé el libro sobre la mesa. Mi mano tembló ligeramente. A través de las cortinas transparentes apenas podía distinguir algo. Una figura alta permanecía de pie en mi porche. Mi mente comenzó a imaginar todo tipo de posibilidades, y ninguna me tranquilizaba. ¿Un vendedor? Poco probable a esa hora. ¿Alguien que necesitaba ayuda? Tal vez. Por un momento pensé en no responder y fingir que estaba dormida. Era lo más sensato, ¿verdad? Una mujer viviendo sola debía tener cuidado. Sin embargo, había algo extraño en aquel llamado. Aunque era firme, también parecía educado, incluso un poco vacilante. No sonaba amenazante. La curiosidad, junto con una pequeña preocupación por quien estuviera allí, terminó venciendo a mi cautela. Respiré profundamente, encendí la luz de la entrada y miré por la mirilla. Era el hombre de la casa de al lado. El nuevo vecino que se había mudado apenas un par de semanas atrás. Todavía no nos habíamos presentado oficialmente. Solo habíamos intercambiado algún saludo cuando coincidíamos recogiendo el correo o sacando la basura. Parecía más joven que yo. Quizá tendría unos 50 años. Tenía el cabello abundante, entrecano y ligeramente despeinado, ojos amables y una expresión preocupada marcada entre las cejas. Vestía unos vaqueros y un polo oscuro. No llevaba nada extraño en las manos, solamente sus llaves. Parecía nervioso. Mi desconfianza disminuyó un poco y fue reemplazada por una preocupación natural por mi vecino. Quizás se había quedado sin electricidad o necesitaba ayuda con algún problema. Lentamente, sintiéndome un poco tonta, pero también extrañamente impulsada a saber qué ocurría, quité el pestillo y abrí la puerta apenas unos centímetros, dejando la cadena de seguridad puesta. «¿Sí?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Al verme, sus hombros se relajaron visiblemente. «Oh, gracias a Dios», murmuró. Su voz era cálida y grave, algo que me sorprendió. «Perdone que la moleste tan tarde, señora». Se detuvo al darse cuenta de que ni siquiera sabía mi nombre. «Carol», respondí, abriendo la puerta un poco más. «Carol Henderson». «David Miller», dijo, ofreciéndome una pequeña sonrisa algo avergonzada. Su nuevo vecino. «Mire, realmente odio molestarla. Sé que es muy tarde, pero parece que me he quedado fuera de mi casa». Se pasó una mano por el cabello. «Mi teléfono se quedó sin batería hace horas y mi llave de repuesto. Bueno, digamos que está dentro, junto con mi billetera y el cargador». Señaló vagamente hacia su casa, que permanecía completamente a oscuras. Me siento como un idiota. Me preguntaba si podría usar su teléfono para hacer una llamada. «Cerrajero. Te prometo que será rápido». Parecía realmente avergonzado. Cambiaba el peso de un pie al otro, claramente incómodo por la situación. No había nada amenazante en él. Simplemente era un hombre atrapado en un problema bastante absurdo e inoportuno.
Aquella sensación de humanidad compartida, de simple mala suerte, terminó de disipar mis últimas dudas. Además, aquellos ojos amables parecían sinceros. Solo dudé un instante más antes de soltar la cadena. ¡Ay, Dios mío!, dije mientras abría completamente la puerta. ¡Qué mala suerte! Claro, pasa. No te preocupes. Entró dejando pasar consigo una ráfaga del cálido aire nocturno, acompañada por un tenue aroma a loción para después del afeitado y algo relacionado con el exterior, quizá madera recién cortada. Miró alrededor de la entrada de mi casa con una expresión educada y agradecida. Muchas gracias, Carol. Me has salvado la vida. Ya estaba empezando a pensar que tendría que dormir en el columpio del porche. Sonrió nuevamente, con ese aire de alguien que no se toma demasiado en serio a sí mismo. Lo conduje hasta la sala de estar y señalé el teléfono inalámbrico que estaba sobre una pequeña mesa junto a mi sillón. Adelante, dije. ¿Necesitas una guía telefónica o tienes algún número memorizado? Se palpó los bolsillos instintivamente antes de recordar que estaban vacíos, salvo por las llaves de su casa. Cierto, no tengo la billetera. Hizo una pequeña pausa. ¿No sabrás por casualidad el número de algún cerrajero que trabaje las 24 horas? Admití que no lo sabía, pero fui a buscar el directorio local. Mientras él pasaba las páginas, con el ceño fruncido por la concentración, me descubrí observándolo con mayor atención. Había una tranquilidad firme en él, una sensación de capacidad a pesar de encontrarse en aquella situación tan incómoda. Tenía manos fuertes, de esas que parecían acostumbradas a reparar y construir cosas. Encontró un número y llamó. Su voz era baja y cortés mientras explicaba su situación a la persona que atendió la llamada. Hubo una pausa. Luego suspiró. «Está bien. Sí, lo entiendo. ¿Cuánto cree que tardará?» Otra pausa. ¿1 hora? Quizá más. De acuerdo. Sí, esperaré afuera. Muchas gracias. Colgó y volvió hacia mí con una expresión resignada. Bueno, la buena noticia es que alguien puede venir. La mala es que tardará al menos 1 hora, probablemente más. Parece que esta noche tienen mucho trabajo. Se pasó una mano por el cabello. Mira, no quiero mantenerte despierta. Puedo esperar en mi porche. No digas tonterías, lo interrumpí, sorprendiéndome incluso de mi propia seguridad. Es tarde y, sinceramente, quién sabe cuándo llegarán. Puedes esperar aquí. Hice una pequeña pausa. ¿Quieres un poco de té? O quizá algo más fuerte. Creo que tengo un poco de brandy. La oferta salió de mis labios antes de que pudiera pensarlo demasiado. Parecía algo normal. Un simple gesto de cortesía entre vecinos, a pesar de lo inusual de la hora. Sus ojos se abrieron ligeramente y luego su expresión se suavizó con gratitud. Él te suena maravilloso, Carol. Gracias. Es increíblemente amable de tu parte. Me dirigí a la cocina para volver a poner la tetera al fuego. Mientras esperaba, sentí un extraño cosquilleo, una pequeña desviación de mi tranquila rutina que, en lugar de inquietarme, resultaba curiosamente estimulante. El silencio de la casa ya no parecía tan pesado. Ahora estaba lleno de posibilidades y de conversación. Regresé con 2 tazas humeantes de té de menta y le entregué una a David, que se había sentado con cautela en el borde del sofá frente a mi sillón. Gracias otra vez, dijo mientras sostenía la taza entre sus manos. La atmósfera había cambiado. La incomodidad inicial de aquella situación inesperada se había desvanecido, reemplazada por la tranquila cercanía de 2 vecinos compartiendo una taza de té a altas horas de la noche. Entonces, comencé mientras volvía a acomodarme en mi sillón, aparte de haberte quedado fuera de casa, ¿qué te parece el vecindario? Tomó un sorbo lentamente antes de responder. Me gusta, dijo pensativo. Es tranquilo, apacible. Un cambio enorme después de vivir en la ciudad. Me contó que se había mudado desde Chicago después de jubilarse de su negocio de construcción. Mi hija vive aproximadamente a 1 hora de aquí, explicó. Quería estar más cerca de ella y de mis nietos, pero tampoco quería vivir demasiado cerca, ya sabes. Asentí. Lo entendía perfectamente. Mi hijo está en California y mi hija en Boston, compartí. Es difícil tenerlos tan lejos, pero también quieres que tengan sus propias vidas.
Hablamos de nuestros hijos y de ese orgullo agridulce que uno siente al verlos construir sus propios mundos. David escuchaba con atención y hacía preguntas que demostraban un interés genuino, no una simple cortesía. También me habló de su difunta esposa, Susan, quien había fallecido de cáncer 3 años atrás. Hablaba de ella con una tristeza serena, pero también con cariño y sentido del humor. Me contó una anécdota divertida sobre lo terrible que era Susan para la jardinería, y no pude evitar soltar una pequeña carcajada. Su sinceridad hizo que yo también bajara la guardia. Me descubrí hablando de Richard, de su repentino ataque cardíaco 5 años atrás, del enorme vacío que había dejado y del lento proceso de aprender a reconstruir mi vida por mi cuenta. No era algo de lo que hablara con frecuencia, y mucho menos con desconocidos. Pero hablar con David se sentía fácil, natural. No había silencios incómodos, solo pausas tranquilas acompañadas por el tic-tac del reloj y el lejano zumbido del refrigerador. Tenía una manera de escuchar que me hacía sentir verdaderamente comprendida. Descubrimos que compartíamos el gusto por las películas antiguas, especialmente los clásicos en blanco y negro, y también una mutua aversión por la tecnología excesivamente complicada. Me contó sobre las renovaciones que estaba planeando para su casa. Mientras hablaba, dibujaba formas en el aire con las manos, explicando que quería restaurar los pisos originales de madera y construir unas estanterías para el estudio. Su entusiasmo por el proyecto era evidente. «Es bueno tener un proyecto», dije suavemente. «Algo en lo que puedas poner toda tu energía». Me miró con una expresión directa y comprensiva. «Lo es», respondió simplemente. La hora que el cerrajero había estimado pasó. Luego transcurrieron otros 30 minutos. Ninguno de los dos hizo comentario alguno. La razón inicial por la que David estaba allí había pasado a un segundo plano frente a la conexión que estaba surgiendo entre nosotros bajo la cálida luz de la lámpara de mi sala. La conversación avanzó sin rumbo fijo, pasando por viajes que habíamos hecho, libros que nos habían gustado y el cambio de las estaciones. Me sorprendió darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había hablado así con alguien, especialmente con un hombre. Desde Richard, mis conversaciones habían sido agradables, pero superficiales. Esto se sentía diferente. Más profundo. Había una cierta vulnerabilidad en aquella hora avanzada, en el té que compartíamos y en las historias que intercambiábamos. Era como si, sin darnos cuenta, hubiéramos dejado de lado nuestras defensas habituales. Noté cómo se le marcaban ligeramente las comisuras de los ojos cuando sonreía de verdad y la manera reflexiva en que inclinaba la cabeza mientras escuchaba. En un momento, comentó sobre una pintura que tenía en la pared. La había pintado yo misma años atrás, un paisaje inspirado en un viaje que Richard y yo habíamos hecho a Maine. ¿Tú pintaste eso?, preguntó, con admiración en la voz. Es hermoso. Capturaste muy bien la luz. Su inesperado cumplido me hizo sentir más cálida que el propio té. No estábamos coqueteando. Al menos, no realmente. Era algo mucho más sutil que eso. Quizá un reconocimiento mutuo de experiencias compartidas, de momentos de soledad que inesperadamente habían encontrado compañía. La tensión no era romántica, sino emocional. Era el tranquilo encuentro entre dos personas solitarias que, por un instante, habían encontrado una comprensión genuina. Hablamos de nuestros arrepentimientos, sin quedarnos atrapados en ellos, simplemente reconociéndolos como parte del tejido de la vida. Él habló de cómo le hubiera gustado haber dedicado menos tiempo al trabajo y más a viajar con Susan. Yo confesé que lamentaba no haber seguido mi pasión por el arte con mayor seriedad cuando era más joven. Compartir aquellas vulnerabilidades se sentía como descubrir partes ocultas de nosotros mismos, no solo ante el otro, sino también ante nosotros mismos. El reloj de pie dio la 1 y después las 2. Afuera, el mundo seguía dormido, envuelto en la oscuridad. Dentro de mi pequeña sala, una conexión inesperada iluminaba silenciosamente el espacio entre nosotros. Cuando finalmente llegó el cerrajero, su aparición casi se sintió como una interrupción. Los faros atravesaron la ventana de mi sala, anunciando su llegada. David se levantó y terminó el último sorbo de su té, que ya estaba frío. Bueno, dijo, con un leve tono de resignación. El deber llama, o, mejor dicho, toca abrir cerraduras. Me miró con una expresión sincera. Carol, no puedo agradecerte lo suficiente. No solo por prestarme el teléfono,
sino por el té y por la conversación. Esta noche me ayudaste mucho más de lo que imaginas. Yo también me levanté y lo acompañé hasta la puerta. Fue un placer, David. De verdad. La formalidad de aquellas palabras se sentía extraña después de tantas horas de conversación tan natural. Me gustó hablar contigo. Fue más que agradable, insistió con suavidad. Mira, sé que todo esto fue bastante inesperado, pero me gustaría volver a hablar contigo. Tal vez tomando un café. O podría traerte ese brandy que mencionaste, una vez que consiga entrar en casa y encontrarlo. Sonrió con aquella expresión cálida que ya empezaba a reconocer. Yo también sonreí. Me gustaría, respondí, y lo decía en serio. Un café suena bien. En la puerta, dudó durante un segundo antes de extender la mano. Su apretón fue firme y cálido, y duró apenas un instante más de lo necesario. No fue inapropiado, solo significativo, un silencioso reconocimiento de la conexión que habíamos encontrado aquella noche. Buenas noches, Carol. Buena suerte con la cerradura, David. Buenas noches. Lo observé desde la ventana mientras hablaba brevemente con el cerrajero. El cerrajero se marchó y, unos minutos después, David desapareció dentro de su propia casa. La luz del porche se encendió. Apagué la luz de mi propio porche, cerré la puerta con llave y me quedé apoyada contra ella durante unos instantes. El silencio de la casa había regresado, pero ahora se sentía diferente. Ya no parecía tan vacío. Volví a la sala y recogí las tazas vacías. El ambiente todavía parecía conservar el eco de nuestra conversación, la calidez de aquella compañía inesperada. Mientras observaba la habitación que conocía tan bien, tuve la sensación de que algo había cambiado sutilmente. Como si aquellos últimos momentos hubieran dejado una huella en cada rincón. No me había dado cuenta de cuánto me había aislado, ni de lo acostumbrada que estaba a la tranquilidad de la soledad. La llegada inesperada de David, su sinceridad y la facilidad con la que habíamos conversado habían comenzado a derribar esas barreras sin que yo siquiera lo notara. No se trataba simplemente de tener a alguien con quien hablar. Era la calidad de aquella conexión, la sensación de ser escuchada, comprendida y realmente vista. Mientras enjuagaba las tazas en el fregadero de la cocina, observé cómo los primeros tonos grises del amanecer comenzaban a iluminar lentamente el cielo del este. Sentí una tranquila sensación de asombro. La vida, incluso cuando parecía seguir sus rutinas predecibles, todavía podía guardar sorpresas. Una simple puerta cerrada con llave había terminado abriendo otra puerta, una que ni siquiera sabía que llevaba tanto tiempo cerrada. Subí las escaleras sin sentirme cansada, pero sí profundamente pensativa. Dentro de mí comenzaba a surgir una delicada sensación de posibilidad. La noche no se había desarrollado como jamás habría podido imaginar. Sin embargo, me dejó una cálida sensación de crecimiento interior y, sobre todo, una sencilla y esperanzadora ilusión por aquel café que algún día compartiría con mi nuevo vecino. Y, por primera vez en mucho tiempo, esa pequeña posibilidad me hizo sonreír mientras cerraba la puerta detrás de mí. ¿Prefieres que mantenga el tono emocional o lo haga más dramático y cautivador?